Muy buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Volvemos a un capítulo más de Los cristales de la galaxia. La hora ficción, no tan ficción, de Jacobo Greenberg. El título de hoy es La selección. Y hemos viajado por ese cambio vibracional entre planeta y planeta, donde el emperador de la galaxia teme por las influencias que él considera negativas y que le obligan a tomar posiciones nuevas que obviamente, como todopoderoso que le encanta el poder, porque no se entra en libertad, no se cuestiona nada, le hacen ponerse muy nervioso. El cristal de la tribu de Benjamín resplandeció en el pecho del sumo sacerdote. Nunca había recibido dos mensajes en tan breve intervalo, y ello le hizo pensar que el momento estaba próximo. Se encerró durante 3 días y 3 noches en su tienda y no vio a nadie ni habló con persona alguna. Debió volver a purificar su mente y para lograrlo hizo un recuento de todas sus acciones y pidió perdón por sus faltas. Debía purificar su cuerpo y para hacerlo ayunó 3 días. Se presentó al tabernáculo y al introducir su cabeza en la diminuta nube que flotaba entre los querubines, volvió a sufrir una serie de movimientos convulsivos. Gritó y sintió las oleadas de frío y calor ascendiendo por su columna hasta la cabeza. Pero en esta ocasión no vio imágenes, sino más bien oyó. Oyó una voz que pronunciaba su nombre, Mandruk ben Yehud, y le señaló lo que él debía hacer con él. Salió del tabernáculo con los ojos brillantes y el cabello erizado y pronunció el nombre del primer elegido. Los sacerdotes se dirigieron al territorio en el que acampaba la tribu de Benjamín y vocearon el nombre. Un gran regocijo se apoderó de todos, puesto que su tribu era la primera en ser vigilada. Buscaron a Mandruk y al no encontrarlo designaron a los corredores más veloces para que recorrieran el desierto. 10 horas más tarde lo encontraron y Mandruk les relató lo que había visto. Lo llevaron con el sumo sacerdote y éste lo ungió y sacrificó un becerro en su nombre. Después se encerró con él durante una semana y le dio instrucciones precisas de lo que tenía que hacer y cómo. Ania Bat Yosef lavaba ropa cuando sintió un estremecimiento en todo su cuerpo. Era una doncella apuesta y de facciones bellísimas. Sus ojos, almendrados color olivo, estaban enmarcados por una ceja curvada que le daban una apariencia felina. Pertenecía a la familia de Dan y no había conocido a hombre alguno, a pesar de que todos la deseaban. Su cuerpo danzaba al mirar y al caminar con una cadencia deliciosa. Sus pies perfectos y delgados parecían haber sido esculpidos en mármol y sus manos con dedos largos y ágiles denotaban un espíritu inquieto y sensible. Vivía con su madre en una pequeña tienda y cuidaba un rebaño de cabras. Cuando llevaba a sus animales a pastar, cantaba con una voz dulce y melodiosa canciones que ella misma componía. Como veis, hemos hecho saltos, como ya sabéis en el capítulo anterior, de un futuro año 48.000, nos hemos ido a un casi presente, ¿no? Si lo vemos así. Todo esto tiene alegorías, a mí me suena muy judaicas, hebreicas, el mundo, Dios, la Biblia. En las noches, le gustaba observar las estrellas, las que le hablaban de otros mundos llenos de paisajes extraños y apariciones mágicas. Poseía la habilidad de conservar su consciencia viril durante los sueños y construía mundos en sus ensoñaciones nocturnas. Había aprendido a dominar su cuerpo de ensueño y volaba con él recorriendo el desierto y el cielo estrellado. Una noche se soñó montada en un camello de cristal que levantó el vuelo y la condujo a un valle lleno de vegetación y de ríos cristalinos que reptaban entre laderas y barrancas. A lo lejos vio un resplandor y se dirigió a él. Se encontró con una pirámide de color violeta de aristas transparentes. En una de sus caras había una puerta que atravesó sola mientras su camello al lado la esperaba afuera. Dentro de la pirámide se sintió observada, pero no había nadie. Su corazón palpitó lleno de una emoción intensa y dulce, en tanto que un pájaro de diamante descendía suavemente hacia ella y se posó en su hombro derecho mientras cantaba una melodía increíble. Se despertó
sonrojada, y abrazó el cuerpo de su madre, que yacía junto a ella. Le contó su sueño y su madre supo que había sido elegida. El sumo sacerdote, y ahora entramos como en otra escena, una escena de teatro, como Shakespeare. El sumo sacerdote meditaba en el patio interior cuando sintió un activador de su poder. Volteó a ver su pecho y vio el cristal de la tribu de Dan encendido con una luz violeta. Desde la elección de Mandruk ben Yehud, el cristal de la tribu de Benjamín no se había apagado, y con el encendido del Dan eran ya 2 cristales que resplandecían. Supo que la elección de la tribu de Dan había recaído en una mujer, Ania bat Yosef. La mandó llamar y mientras la esperaba siguió meditando. Se había despertado antes de la salida del sol, agitado por un presentimiento extraño, y por ello había decidido dedicarse a meditar y orar en el patio interior. Deseaba con toda su alma estar cerca de Dios, porque cualquier otra condición ya no le satisfacía. Había habitado una tierra extraña que no le pertenecía, siempre peregrinando en busca de su verdadero hogar, añorando llegar a él sin saber qué hacer para lograrlo, excepto introducirse en la diminuta nube en el interior de la cámara más sagrada de lo más sagrado, el Debir. Con nadie de las 12 tribus podía compartir experiencias, solo ofrecerles el producto acabado y previamente elaborado por sí mismo. Envidiaba a los que eran elegidos para el gran viaje, pues ellos vivirían para toda la eternidad al lado de Adonai, unidos en la unidad perfecta y total con él, mientras que él tendría que quedarse para guiar a las tribus y posiblemente al final de su vida ver cara a cara al más amado, al supremo entre los supremos. El sumo sacerdote trató de apartar esos pensamientos de su mente. No eran dignos y si ingresaba en la nube con el menor vestigio de los mismos, caería fulminado como por un rayo mortal, muriendo al instante. Tenía 3 días para purificarse y dejar a un lado las envidias, el malestar, la soledad que la atormentaban hasta las entrañas. Cerró los ojos y vio la luz de su mente brillando, azulada, en un espacio interior sin referencias direccionales. 2 luces brillaban en ese espacio como si fueran estrellas, la primera dorada, la segunda violeta. De pronto, otras luces comenzaron a parpadear, primero levemente y luego en forma constante. Alcanzó a contar 11 de ellas, cada una con una coloración diferente. Abrió los ojos y miró su pecho. 11 cristales resplandecían. Supo que solamente faltaba un elegido de la tribu de Judá. Durante los 3 días y 3 noches de purificación, el sumo sacerdote logró adentrarse en su dolor y lo atravesó limpiamente. Ningún pensamiento impuro existía en su mente y así traspasó nuevamente el Debir, sintiendo las oleadas de frío y calor y los espasmos musculares. Yo cuando digo sintiendo oleadas de frío y calor y espasmos musculares, a mí me recuerda mucho a la experiencia de la psilocibina macro. Al introducir su cabeza en la nube, una imagen de un cielo azul lo envolvió. 11 luminarias de distintos colores alumbraban el cielo y el sumo sacerdote confirmó que representaban 2 diferentes estados de conciencia, cada uno personalizado en los elegidos. Buscó los nombres y estos aparecieron debajo de cada estrella. Indagó sobre el 12º y alcanzó a ver una débil estrella muy lejana. Supo que nadie entre los habitantes de la tribu de Judá estaba preparado y conoció que su misión era elegir a alguien y enseñarle. Salió del tabernáculo y convocó al consejo de ancianos de las tribus para comunicarles los nombres que había recibido. Isaac ben Aarón, de la tribu de Aser, terminó de recolectar la arena del desierto depositándola en una bolsa de piel de cabra. Después se dirigió a su tienda y esparció los granos sobre una red de minúsculos orificios, sacudiéndola repetidas veces. Intentaba obtener una muestra de los más pequeños gránulos para poderlos comparar entre sí. Repitió la misma operación varias veces utilizando redes cada vez más apretadas hasta que la última, de una hechura de seda, no dejó pasar más que 5 casi microscópicas piedrecillas. Ayudándose de una dentadura de burro, miró sus muestras a través de 2 molares. Así amplificó su visión. De acuerdo con su razonamiento, debía existir una unidad fundamental de la materia sin individualidad reconocible. Observó con atención, pero decepcionado se dio cuenta de que aún podía distinguir diferencias entre una y otra piedrecilla. Por lo tanto, o no existía
una base última a partir de la cual todo se formaba, o su método era demasiado burdo. Isaac Ben Aarón no podía dejar de pensar. Desde que alcanzaba a recordar, siempre lo había hecho, puesto que para él no había otra cosa ni otra forma de vivir. Su problema era lograr mayor amplificación y no sabía qué utilizar para obtenerla. De pronto recordó al sumo sacerdote y los cristales que llevaba consigo pendidos de su pecho. Quizás uno de ellos podía serle de utilidad. Obviamente no podía pedírselos, pero a Baí, una mujer que usaba cristales para adornar su figura, sí. Salió de su tienda y fue a buscarla al mercado. La encontró atendiendo su puesto de dátiles y la convenció de venderle uno de sus cristales. Regresó a su tienda y machacó la muestra de piedrecillas hasta dejarlas convertidas en polvo. Se mojó el dedo pulgar con su lengua y posó su mano sobre el polvo. Pudo así recoger una muestra que quedó adherida a su dedo. Acercó el pulgar a su ojo derecho y vio a través de él el polvo. Tuvo que acostumbrarse a las distorsiones hasta que lo logró. Movió el cristal hasta reconocer una pequeña área transparente y el polvo se convirtió en un conjunto de rocas enormes ante su vista, cada una diferente a las otras. Desesperado, trató de dirigir su mente a otro tema y de pronto oyó una voz que mencionaba su nombre. Volteó en dirección a la entrada de su tienda y reconoció a uno de los sacerdotes que le pedía salir. Este le dijo que el sumo sacerdote deseaba hablar con él. Isa Ben Jacob, de la tribu de Naftalí, era famosa entre los miembros de su tribu por dos razones. La primera, por el color verde de sus ojos, de un verde transparente. Cuando veía a alguien, parecía que lo estuviese haciendo desde dos lagos iluminados por el sol. Y la segunda, por su espíritu compasivo. Le era imposible soportar ver a alguien sufriendo, ya fuera un animal o un humano. Se pasaba el día recorriendo el desierto en busca de alguien que pudiera socorrer. En su tienda había construido pequeños camastros en los cuales acostaba desde pequeños lagartos enfermos y escorpiones deshidratados hasta uno que otro bebé abandonado. Algunos decían que su afición por el sufrimiento era un síntoma de una enfermedad mental, pero otros estaban convencidos de que su compasión era genuina y le ayudaban a cuidar a sus animales y a los bebés. Aquella tarde, Isa se había atrevido a caminar más lejos que de costumbre, internándose en un territorio que no estaba resguardado por los guardianes de su tribu. Lo hacía porque había escuchado un débil gemido proveniente del fondo de una barranca de paredes de granito. Al acercarse al borde de la barranca, detuvo el aliento y puso mayor atención a los sonidos. Alcanzó a oír una respiración breve que provenía detrás de una roca localizada al fondo de la barranca. Sin embargo, comenzó a descender y al acercarse a la roca sufrió un sobresalto. La respiración venía del cuerpo de un puma herido recostado en la tierra. Se acercó con cuidado a la bestia y ésta alcanzó a olfatearla levantando su cabeza. Era totalmente negra y sus ojos verde brillantes, parecidos a los de Isa, se encontraron con la mirada húmeda de ésta. Ambos seres se miraron fijamente sin osar moverse. La vista del felino atravesó todas las capas mentales de Isa, sumergiéndola en un laberinto emocional de una intensidad tan enorme que la mujer perdió el conocimiento. Despertó en su tienda, atendida por uno de sus ayudantes que había ido en su búsqueda por órdenes del sumo sacerdote. Vamos a otro escenario más que voy a titular Expandiendo la conciencia. Como veréis, estamos viendo una serie de personajes tras personajes que yo espero que más adelante nos lleven hacia algún lugar de ese comienzo del libro donde hay una quiebra de la fuerza. Daniel Ben Abraham, de la tribu de Issachar, observaba atentamente las estrellas tratando de averiguar cuál de ellas pulsaba el mismo ritmo que sus sentimientos. Debía existir alguna porque no podía ser que lo que Daniel sentía fuera originado de su propio ser. Desde hacía años nadaba en un océano pastoso lleno de corrientes emocionales que todo llenaba. En ocasiones un flujo lo atrapaba y más temprano o más tarde conocía al responsable. Casi siempre era una mujer o un hombre, poderosos y dominantes. No podía escapar de las corrientes y llevaba meses intentando averiguar el origen de lo que experimentaba. Era sólido y frecuente, que parecía estar en la base de todo lo conocido. Por ello, indagaba en el cielo tratando de averiguar su procedencia. Después de muchos intentos, su atención se enfocó en un cúmulo que parecía vibrar en forma regular.
emitiendo destellos rojizos de varias tonalidades. Siguió enfocando con detenimiento y se dio cuenta de que cuando el rojo se transformaba en naranja, su sentimiento cambiaba. Era como un ritmo de tambor con un patrón estable. Satisfecho, cerró los ojos y se emocionó al saber hasta dónde ya se había expandido. Luego de un rato se durmió y se soñó y se vio viviendo en una estrella en compañía de unos amigos que, al igual que él, pulsaba con el universo. En la madrugada, el canto de un gallo lo despertó. La corriente de la noche había desaparecido para ser sustituida por un oleaje más abrupto. Se fundió con las nuevas oscilaciones cuando una voz que gritaba su nombre lo sacudió. Y aquí voy a parar este nuevo capítulo, que está lleno de alegorías, por lo menos a mí me lo parece, y de relatos bíblicos. No tengo ninguna duda de eso. Jacobo nos va regalando en esta obra escenas que a veces podemos confundir con la toma de conciencia personal por el aprendizaje personal, junto a escenas que a mí me parecen como de entes, entidades de otros planetas que van interactuando con lo humano, con ciertas potencialidades que le regalan a algunos personajes. Conciencia, energías, sensaciones. Yo creo que muchos de nosotros nos podemos ver representados en ese juego, porque estas cosas nos han pasado a muchísimos. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. El próximo día un poquito más. Hasta mañana.